Bueno, entonces sigamos, por favor. Tengo el placer, el gusto de presentar a la doctora Marta Yemira Urrea Sierra. Ella es trabajadora social, magíster en pedagogías activas y desarrollo humano, especialista en terapia de familia, técnicas de intervención en trauma, coach espiritual. Wow, ¿lo puedo repetir? Coach espiritual transpersonal de la Universidad de California, Estados Unidos, terapeuta en constelaciones familiares, certificado por la Universidad de México, canalizadora, es que no sé leer todo eso, CUDEC de México, canalizadora, wow, Master Reiki, escritora y poeta, 30 años impactando vidas y acompañando a miles y miles de mujeres víctimas en su sanación y creando un movimiento de mujeres magnificentes. Wow, sería bonito que nos amplificaras eso. Bueno, fuerte el aplauso por la doctora Marta Yemira. Bienvenida. Muchas gracias. Seres magnificentes. Bueno, ese es el mensaje y la misión que posiblemente la vida me tiene en la tierra, de impactar vidas a mujeres, a muchas miles de mujeres en el mundo que hemos tenido asuntos de violencias. En mi vida también pasé por allí. La vida a veces tiene vueltas, subidas y bajadas, y en esas experiencias, como mujer, como mamá, como hija, pues tuve experiencias de violencia intrafamiliar. Desde esa posición de ser víctima y no quedarme desde la víctima llorando mis dramas, pues entonces pedí ayuda porque sola no podía. Pasaron muchos años pensando que iba a resolverla sola, porque me creía de pronto esa mujer súper maravillosa, ¿cierto? La novia de Batman, o la chica superpoderosa, o la mujer maravilla, pero resulta que no. Yo no tenía ni esos poderes, y esas eran las creencias limitantes que nos habían enseñado. Usted lo puede solucionar sola. Ahí fue cuando alcé la mano y dije, ayuda. Y fue cuando conocí esta bella alternativa de sanación. Un psicólogo me atendió y él me atendió desde constelaciones familiares. Es allí cuando para mí constelaciones familiares fue un antes y un después en mi vida. Y fue cuando dije, yo quiero sanar a muchas mujeres en el mundo que como yo no quiero transmitirle a mi hija esta experiencia. No quiero transmitir a mis nietos y a mis nuevas generaciones este dolor, este drama de las violencias. Entonces fue cuando la vida me dio la posibilidad de formarme en la Universidad CUDEC de México, honrando la vida de Bert Hellinger. Bert Hellinger es ese creador maravilloso de esta terapia. Esto viene desde Alemania, hace muy pocos años en Colombia. Bueno, entonces quiero compartirles a ustedes que este es un método terapéutico increíble. Muchas veces dicen los consultantes que llegan a mi consulta, es que es mágico. Yo les digo, no es mágico, porque esto tiene una base científica, ¿cierto? Bert Hellinger, su creador, cuando era joven, a los 20 años, estaba en la guerra nazi, se evadió de esa guerra, y lo que hizo fue regalarse como misionero en las tribus de África. Allí conoció una comunidad africana que son la tribu de los zulúes. Él aprendió en la tribu de los zulúes una forma diferente que tenían estas comunidades de solucionar sus problemas. Estas tribus, a diferencia de otras tribus africanas, no mataban a la gente, no las excluían del sistema familiar si habían cometido una infracción. Lo que hacía la tribu, la comunidad, era integrarlas, incluirlos, ¿cierto? Mirarlos con esa experiencia de dolor desde un aprendizaje. Desde allí el origen de las constelaciones familiares. Entonces es un método terapéutico y voy a hablarles de dos cosas. Voy a hablarles de qué son
primero el árbol genealógico, y que tiene que ver el árbol genealógico con esto de las constelaciones familiares. También, luego vamos a hablar de qué es la familia como un sistema, y les voy a hacer como un ejercicio, como una muestra de un movimiento, para que como que miren ustedes que esto de las constelaciones está dentro de nuestro sistema, y el sistema empieza por nosotros, nuestro cuerpo. Es aquí, en nuestro cuerpo, donde está la información, pero también está en este campo. Cuando hablamos de campo es en este espacio, en este sitio. Estamos hablando de las familias, pero también cuando hablamos de familia hablamos de organización, institución. Es decir, esta terapia no solamente es para el núcleo familiar, sino que va mucho más allá, va a todas las situaciones e instituciones, sector educativo, sector justicia, es aplicable absolutamente a todos los campos de información. ¿Te ha pasado que alguna experiencia en tu vida has visto que como que se repite en tu historia? ¿Sí? Puede ser un tema de pareja, puede ser un tema, en mi caso, ¿sí? De violencia, puede ser un tema de infidelidad, pueden ser hechos trágicos también, o pueden ser enfermedades del sistema inmunológico, enfermedades huérfanas, tienen muchísimo que ver con este campo de información que nos trae el árbol genealógico. Entonces, en el campo del árbol genealógico, que es el estudio de nuestro pasado, ¿cierto? Jodorowsky, Bergelinger, hay una cantidad de estudiosos de este tema del árbol genealógico nos han enseñado que y lo decimos, el que olvida su historia tiende a repetirla. Ese es nuestro dicho folclórico, pero eso tiene un asidero científico y que se puede demostrar. Todas esas historias que tú vives y que a veces sientes que no tienes de dónde viene, ¿cierto? ¿De dónde viene tanto dolor, tanta tragedia? Situaciones de infidelidad, de suicidios, de accidentes catastróficos, esas situaciones como que te generan ese movimiento en tu alma y te dicen, entre comillas, es que es un castigo. Nada es castigo. Todo esto no es castigo. En el árbol genealógico se habla de que todo esto, traumas, accidentes, son unas experiencias que desde nuestro árbol se repiten de generación en generación, y ese es el legado hermosísimo que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras familias, si no nos hacemos cargo, si no hacemos nada al respecto. Hoy la buena noticia es que ustedes, los que están aquí, los que están mirando estas conferencias, tienen la información. El problema es, tengo la información y no hago nada. Cuando no conocemos y no tenemos la información, bueno, pero a partir de hoy te hago cargo de esta información. Tú que estás allí, que conoces, que eso que tú vas a hacer va a ser relevante para que tus hijos no repitan esas historias, va a ser la herencia que tú le vas a dejar. Porque nuestros abuelos no conocían de esto, entonces ellos nos dejaron esas situaciones, problemas, esas cositas, esos secretos, esas dificultades, esas implicaciones, esas lealtades familiares que no pudieron resolver. Y no lo pudieron hacer no porque eran malos ni buenos, simplemente porque no tenían las herramientas, no tenían el conocimiento. Y claro, a eso es lo que les decimos, tenemos dos herencias: la genética, que es lo que los abuelos y los antepasados nos dan desde la parte biológica, ¿cierto? La genética, pero también tenemos aquí estamos. También tenemos eso que aprendimos, pero que no es desde la genética, su forma de ser, su cultura, ¿sí? Su mirada al mundo, de cómo manejaron sus sentimientos, su sexualidad, cómo manejaron el dinero, su riqueza, su pobreza, ¿sí? Toda esa información también la cargamos. Esa es la bonita noticia, que cargamos todo lo bonito, pero también lo no tan bonito, ¿cierto? Y esa es la información que hablamos desde esta
esta teoría del árbol genealógico, pero también desde los movimientos del amor de Bert Hellinger, que es la herencia transgeneracional. La herencia. De hecho, en los animales, en las plantas, también existe la herencia transgeneracional, ¿cierto? Hay muchos estudios que hacen, donde evalúan cuando un árbol en época de verano o en la época de invierno, que necesita fortalecer ese árbol para que su semilla vuelva a germinar, ¿sí?, en otra estación. Eso es transgeneracional, ¿cierto? Entonces, a todo eso se le llama epigenética. Epigenética. Cuando entonces en esa epigenética, en nuestros ancestros, hay situaciones, esas no tan bonitas, esas que nos generan como esos secretos transgeneracionales, ¿sí? Esas situaciones de dolor que decimos, mejor no hablemos de eso porque eso es muy incómodo, ¿cierto? Mejor, vean, calladita se va a ver más bonita, es un poco esos aprendizajes, esas creencias limitantes. Mejor deje eso ahí y lo ponemos debajo del tapete. ¿Cuántas situaciones en tu casa, en tu familia, se nos prohibió hablar? Aún, ¿cuántas preguntas están sin resolver? Cuando te acercas a tus padres, a tus tíos, tu familia dice, no, deje ahí, mejor de eso no hablemos, y usted se da cuenta cómo la persona cambia cuando se le hace ciertas preguntas. Claro, si te vas a preguntar de una manera como el crítico y desde el juzgamiento, se te va a bloquear la información, y para eso es una terapia. ¿Sí? Hablamos del árbol genealógico. A mí me gustan las aplicaciones que te llevan a identificar tus apellidos, maravilloso. ¿De dónde vienen? De Israel, de Palestina, de Estados Unidos, del Oriente Medio, de África, tus ancestros, maravilloso, pero ¿para qué te sirve eso? Lo importante de la terapia es poder hacer algo con esa información, ¿sí? Y esa información es poder, esos secretos, esa información que está ahí guardadita, ¿sí?, que nos hace daño porque está debajo del tapete, pero algún día eso va a salir. ¿Cómo sale? A eso es lo que le llamamos lo que muchos niños vienen hoy a sanar, lo que muchas de esas nuevas generaciones vienen con sus, digamos, sus proyectos de vida, vienen a reparar todo eso que nosotros como padres hemos dejado, entre comillas, dañado. Pero no se habla así desde constelaciones, se habla en desorden. ¿Qué temas en desorden aún tengo como ser humano aquí, como papá? ¿Qué temas en desorden tengo aquí, como mamá o como una simple mujer? ¿Qué situaciones tengo en desorden frente a mi vida? Ese desorden que hablamos desde lo terapéutico, desde la psicología, yo soy terapeuta, no soy psicóloga, pero se habla desde esos conflictos, esas situaciones difíciles que no has resuelto. Si no haces algo, si no tomas acción, esa es la epigenética, esa es la herencia que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Y ahí la dificultad. ¿Qué quiero hacer? ¿De qué me encargo como el adulto que soy? ¿O le voy a dejar esa carga a mis hijos? ¿O le voy a dejar esa carga a mis nietos y mis bisnietos? Cuando en un árbol genealógico está tan conflictuado, porque tiene tantas experiencias de dolor, hambrunas, COVID, duelos sin resolver, guerras, ¿cierto? Violencia, prostitución, todo eso, hay un momento que el árbol se cierra en sus diferentes ramas. Entonces es hoy los jóvenes que dicen, yo no quiero tener hijos. ¿Para qué hijos? ¿Para qué tengo hijos? Para que sufran. ¿Qué va a pasar con esa parte de esa rama genealógica? Se corta. Y hasta ahí va la vida. ¿Qué dice Bert Hellinger en este tema de constelaciones? Solamente hay dos caminos: o la vida o la muerte. Si tomas la vida, te conectas con la vida. Entonces,
la vida va a florecer hacia adelante, ¿cierto? Pero si no te conectas con la vida, ¿para qué tenemos hijos? Tengo miedo de tener hijos y a los 18 años me opero y ahí sí que hasta ahí. Y si son hombres, se ha perdido el apellido, ¿cierto? Se perdió el apellido de ese árbol genealógico. Entonces, desde que Hellinger habla, vamos siguiendo a la presentación, que esos vínculos de la familia, entre papá, mamá y nuestros ancestros, esos vínculos o los rompemos o los fortalecemos, ¿cierto? Si los rompemos es cuando hay esos desórdenes, en ese rol de papá contra ese hijo, en esos roles entre hermanos, con muchas dificultades, ¿cierto? El menor haciendo las funciones del hermano mayor, por ejemplo, en ese desorden, ¿cierto? O la hija tomando la posición de la mamá, y es la hija la que entonces está aportando económicamente, la que da los órdenes, la que decide, y la mamá quedó por allá en un segundo plano, ¿sí? ¿Pasa? No, eso no pasa. Entonces, en esos desórdenes es cuando Bergelinger dice allí cuál es nuestro compromiso con nuestro árbol genealógico. La información viene de nuestro árbol genealógico desde el óvulo de nuestras abuelas, ¿cómo les parece? Desde el óvulo de nuestras abuelas, porque allí está ya toda esa parte genética y epigenética que recibimos a través del útero de nuestra madre. Es decir, que ya estamos en este campo de información sin haber nacido. Eso es fenomenológico, ¿cierto? Ya estamos aquí sin haber nacido. Y se me pone la piel de gallina de solamente sentir esa información. Porque si tú te revisas, tú eres 50% papá y 50% mamá, pero también eres papá y todas sus generaciones, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero también eres mamá y sus generaciones. ¿No les ha pasado que les dicen, es que usted camina igualito a su abuelito? ¿Cierto? Y tuve una experiencia bonita en un taller, un consultante dice, es que todas las nuevas generaciones le han puesto a muchos de los nietos Alejandro y Alejandra. Y hay como más de 20 nombres de Alejandros en la familia. Yo, ¿y por qué? Resulta que le están rindiendo un honor a alguien, ¿cierto? ¿A quién? Al bisabuelo, que se llamaba Alejandro, que era un hombre exitoso, un hombre líder, reconocido socialmente, con unos valores. Entonces, de ahí para acá hay muchos Alejandros y Alejandras en el sistema. Pero cuando no es así, y cuando es Pepito Pérez el que cometió un homicidio, ¿no? El que fue infiel, el que tuvo 30 hijos en 5 mujeres, ¿le ponemos el nombre? También le ponemos el nombre, sin saber de que con el nombre cargamos una cantidad de situaciones epigenéticas. ¿Se dan cuenta? Marías, ¿cuántas Marías sabemos? ¿Qué representa María? La virginidad. Entonces les pregunto, ¿cómo estamos sexualmente? ¿Cómo están nuestras relaciones desde la sexualidad y el erotismo? De pronto un poco cohibidas, porque la palabra María me lleva a la virginidad, ¿cierto? Y así cada nombre, todo esto nos enseña el árbol genealógico. Ya dijimos, todos los asuntos no resueltos de los padres se los transmitimos a nuestros hijos en las nuevas generaciones. Sigamos. Muy importante, el amor ciego. Nuestros hijos repiten nuestro sistema por el amor que nos tienen a nosotros. ¿O no es así? ¿No han visto esas parejas que se separan y los hijos sufren tanto? ¿Cierto? Porque los hijos, ¿con quién quieren estar? Con los dos. Para el niño no hay diferencia entre papá y mamá, son un sistema, una unidad. Pero ahí es cuando ese dolor del niño, de su amor ciego, da la vida, se entrega al sistema. Y es porque un niño se enferma. Los niños no deberían enfermarse. No debería existir un niño enfermo si viene de una familia sana, emocionalmente hablando.
Entonces, no, nosotros estamos como pareja muy bien, pero mi hijo tiene una bronquitis y permanece en el hospital, ¿sí? Bronquitis de bronca, ¿no? ¿Qué está escuchando el niño? Por amor ciego le dice él, ustedes se están separando, es mi culpa. Aquí hay psicólogos. Cuando hay temas de separación, de divorcio, los niños son los últimos. No los tenemos en cuenta, no les explicamos, no hacemos un proceso con ellos y simplemente ellos dicen, mi papá y mi mamá se están separando. Ah, es mi culpa. Ah, mi mamá se enfermó por eso. Ah, mi papá se encontró otra mujer por eso. Y se cargan toda la culpa por amor ciego. Obviamente desde su inconsciente, sin saberlo, ¿cierto? Pero nunca están los papás diciéndoles, no es tu culpa, esto es un asunto entre nosotros. Vamos a seguir siendo tus padres, ¿cierto? Nunca les decimos eso, porque estamos en medio del drama, que más bien le decimos, su papá es malo, su papá es mujeriego, su papá es un tal, su mamá es una tal, y ponemos al niño en ese juego, en esa... Entonces, por amor ciego, el niño pagará el precio para sanar lo que nosotros no hemos sanado. ¿Sí ven? Lo importante. Y todo esto, Rupert Sheldrake habla de la resonancia mórfica. Eso tiene un sustento filosófico, físico, desde la cuántica y desde los campos mórficos. Quien le gusta investigar, ahí bastante googlean, que son los campos mórficos, es la base fundamental de las constelaciones. ¿Sí? ¿Seguimos? Quienes nosotros que estamos aquí y que repetimos esas historias, se dice por lealtad. ¿Y qué es la lealtad? Es estoy implicada en eso. Tomemos el tema del niño. Está implicado en ese conflicto, ¿cierto? Está ahí. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? ¿De qué es ser pareja? ¿De qué es ser fidelidad? ¿De qué es tener valores? ¿De qué es amar a una mujer? ¿De qué es tratar a una mujer? O una niña tratar a una mujer. ¿Qué está aprendiendo? Por ejemplo. Y luego ese niño se va a convertir, posiblemente, si es maltratado de lo que vio, de esa experiencia de padres, en un narcisista, en un psicópata, porque fue lo que aprendió, no lo que le dijeron. A través de esa neurona espejo, vio que a su mamá la golpeaba. Eso fue lo que vio. Y no lo tratamos, no lo llevamos a terapia porque es que no, ¿cierto? Entonces, por lealtad, los niños vienen a reparar el sistema. Mire esa carga, ¿cierto? Que también preguntémonos nosotros como adultos, ¿qué estamos reparando hoy aquí? ¿Qué situaciones estamos repitiendo también y estamos entregando como herencia a nuestros hijos? Sigamos. Entonces, ya dijimos esto, por esa implicación digo yo, no, yo vengo a reparar mi sistema, entonces no tengamos hijos, ¿para qué? ¿Cierto? O no nos casamos, decidimos por el celibato, el tema del homosexualismo es otro tema para poder cerrar ahí también el árbol genealógico y poder hacer algo diferente, ¿cierto? Pero también por esa lealtad familiar. ¿Seguimos? ¿Crees que es importante cortar con todo ese sistema? ¿Cómo están estas sociedades en el mundo? ¿Qué pasa con el Oriente hoy en esta guerra? ¿Qué le estamos diciendo a esos niños que están naciendo? ¿Cuál es el mensaje que estamos brindando al mundo a través de nuestros actos? Es lo más importante. Sigamos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Desde el árbol genealógico miramos estas situaciones y desde constelaciones tenemos esa gran oportunidad de poderle dar fuerza hacia la vida, al sistema. Son dos herramientas terapéuticas. Trabajamos el diagnóstico y hacemos todo un proceso desde el árbol genealógico para, con la herramienta de constelaciones, poder ordenar el sistema de todo ese desorden. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Para qué sirve?
las constelaciones. ¿En qué nos pueden ayudar? Absolutamente en todas las situaciones que tú tengas en desorden. En todas las relaciones que tú sientas que no están funcionando. En todas las situaciones de conflicto que tú digas, estoy bloqueado, no, esto no va. Algo pasa, ¿cierto? Entonces, todas esas tensiones, todos esos secretos transgeneracionales, ¿cierto? Que tienen que ver pues, con esas repeticiones e implicaciones, es lo que nos sigue, es lo que nos ayuda a poder solucionar. El campo familiar, nuestro origen. Cuando hablamos de campo es por donde empezamos, todo tiene información. Vamos a seguir un poquito más. Todo hay información. Quiero que alguien venga aquí, por favor. 2 personas, rápidamente. Rápido. Entonces, y otra persona, rápido, otra. Ok, mira, ven. Cierra los ojos. Van a ubicarse en un sitio donde quieran estar, aquí, en este espacio, donde quieran estar. Respiren la información que hay ahí, abren los ojos. Entonces, si quieren, háganse un poquito más acá para que no tapen las cámaras. Muy bien, ahí están, muy bien. Se abren los ojos. Sientan la información, yo creo que ahí sintieron cositas, ¿cierto? Apenas les puse las manos. ¿Qué sentiste ahí? Corriente, ¿qué sentiste allí? Miedo, ¿y tú? Se me durmieron las manos. ¿Se le durmieron las manos? Y yo sentí vibrar. Sintió como Una ondulación. una ondulación. Entonces aquí tenemos la representación de una familia nuclear normal, de esas familias que también hacemos parte. Entonces, adivinen quién es el papá. Entonces el papá está en la mitad, ¿cierto? Está en el centro. Suele pasar, ¿cierto? El papá como en el centro del sistema. Entonces, ¿qué querrá decir un papá en el centro? Donde él está a la derecha, la madre a la izquierda y la hija a ese lado. ¿Qué querrá decir un papá en el centro del sistema? Alguien que tiene el poder. Tiene el poder, autoridad. Entonces, ese es el típico familia colombiana donde todavía, desde el machismo, lo que diga él se hace, desde la autoridad, ¿cierto? Y miren las distancias. ¿Es una familia unida? No. ¿Ahí hay pareja? No. Ahí no hay pareja. ¿Y cómo está esa niña? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Sola. Miren. Hasta nervios. ¿Cómo es un diagnóstico de las familias hoy en día? Papá ocupado, trabajando, la mamá con emprendimiento, en Zoom todo el día, y también pues porque tiene que generar, si no pues cómo apagamos el apartamento, la casa y los carros, y la niña en el apartamento sola con sus celular y sus juegos. ¿Es así o no? En realidad. ¿Qué quieres hacer? ¿Algún movimiento que quieras hacer? ¿O te quieres quedar ahí? Sí, porque nadie le ofrece algo diferente. Se queda ahí, en su mundo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? Hay, bueno, un solo movimiento, porque no se vea tan, yo no estoy diciendo que hagas, solamente lo que el alma quiere, ¿cierto? ¿Qué le dice el alma del padre? ¿A dónde se fue? A su hija. ¿Y quién se queda más abandonada y más separada? Excluida. Y cuando una madre se queda excluida,
excluida se llama en el sistema. Cuando ves eso, ¿cómo sientes eso? Me da mucha tristeza. Tristeza porque me siento sola, pero siento que debo proteger no a él, sino a ella. Entonces, ese papá, desde los órdenes del amor, mañana vamos a hablar desde los órdenes del amor, que tenía que estar era con quién. Desde los órdenes del amor, primero es la pareja que los hijos. Porque cuando escogiste a tu hija, esta hija, póngale que tenga 25 años, ¿va a poder tener pareja? El padre le está ocupando el lugar de su pareja. Entonces ella va a ser una persona que va a tener muchas dificultades en tener relaciones y poder vincularse en pareja, porque el padre está ocupando ese espacio. ¿Sí ven? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieren hacer finalmente para cerrar? Pero ella ya no quiere. ¿Sí ven? Pero ella ya, porque está excluida, porque la excluyeron, entonces ella no se siente parte. Pero miren lo que pasó aquí. ¿Quién quedó en la mitad? Quedando en la mitad de la. ¿Y qué pasa cuando los hijos que están en la mitad de la relación? Separa también a la pareja. Separa también. Porque entonces ella entra a ser el centro. Entonces, claro, como pareja también, todo lo decide ella. Nuestros hijos, ¿no? ¿A dónde vamos a pasear? ¿Dónde vamos a cenar? ¿Qué color es un carro? ¿Dónde queremos ir? ¿Quién decide? Los hijos. Y la mamá, si acaso, le piden la opinión. ¿Cierto? Y mire que sigue cerca, ¿no? Siguen cerca. ¿Cómo están ahí? Con una frase, ¿cómo te sientes? Con su sensación, no pensar, sino sentir. Con ganas como de llorar, como de me siento triste, me siento solo y excluido. También, ¿cierto? ¿Cómo te sientes? En este momento siento como la sensación de división, como no sé para dónde agarrar, para allá, para cuál de los dos lados cortar. Y tienes muchas cosas que hablar, tienes las manos atrás, tienes muchas cosas escondidas que no has expresado. Que los chicos se vuelven así callados, no expresan, no dicen, por miedo, por una cantidad de cosas, ¿cierto? ¿Y tú cómo estás? Con frío, pero frío no de parte física, sino allá, el corazón. Mucho frío. Y cerrado. Entonces, aquí es una muestra pequeña de que es un sistema familiar, de ser triada de papá, mamá, hija y nuestros desórdenes. Cuando no estamos en nuestro orden, todo lo que esto genera. ¿Listo? Vamos a dar un aplauso. Mañana vamos a continuar con el tema de los órdenes del amor, con mucha práctica para que ustedes como que integren más todo este tema de la teoría de las constelaciones familiares de Bergelinger. Entonces, bien, la mamá debería ser, los hijos deberían ser la unión, ¿no? De papá y mamá. Deberían ser la unión, ¿cierto? Y bueno, si alguno sin papá y mamá, pues la vida no surgiría, ¿cierto? No existiría. Papá biológico y mamá biológica. Ojo, mañana vamos a explicar un poquito más todo ese tema. Sigamos. Entonces, ya dijimos que proyectamos todas estas situaciones a nuestros hijos y muchas veces esa niña se queda atrapada, ¿sí? Esa niña queda atrapada ahí y acabo de dar un suspiro y ya veo ahorita ahí. Se queda atrapada con su necesidad de hablar, no es escuchada, ¿sí? No se la tiene en cuenta. Es parte de esa división, pero tampoco lo tenemos en cuenta los hijos como parte de la solución, ¿cierto? Entonces los adultos
nos quedamos ahí implicados en nuestros desórdenes y los niños se quedan allá también, a un lado, en todo lo que el niño empieza a pensar, ¿no? A veces de manera inconsciente y equivocada. Bueno, cuando hablamos de la familia, de la organización, de las instituciones, somos un sistema. Lo que le pasa a la niña le afecta a los padres, ¿cierto? Lo que le pasa a la señora se sentía excluida, obviamente la hija debe tener alguna afectación así. Ese es el tema de lo sistémico. El cuerpo es un sistema, todo es un sistema, este evento es un sistema, en sincronía somos sistema. Sigamos. Entonces, ¿qué nos afectamos entre sí? Esto es sistémico. El campo, entonces, si cada uno cumpliéramos la partecita que nos correspondiera en el rol que decidimos compartir. Si mi rol es de abuela, cumplo mi rol de abuela. Pero ¿cuántas veces la familia le entregamos a la abuela unas responsabilidades que no les corresponden? Entonces, tengo una consultante que está en un grupo, yo conformo grupos de mujeres magnificentes, cada 12 mujeres, son grupos que se juntan, hacemos terapia, y era online, ella vive en Estados Unidos, y ella todas las noches no se podía conectar porque tenía los nietos, 2 nietos, para cuidar. Entonces, ¿y dónde está tu espacio? ¿Dónde está tu tiempo? Por estar cuidando a los nietos, que no es ya tu trabajo, no debería ser, ¿cierto? Entonces, desde nuestro rol, cuidar nuestro orden. Sigamos. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué son las constelaciones? Es uno de los métodos más innovadores que Bert Hellinger nos regaló. Él pasó en Europa, viajó a México y en México dejó en una institución universitaria este legado. Este legado es desde la Universidad CUTEP de México, es una formación de 3 años para poder ser terapeuta consteladora familiar y poder sanar primero como terapeuta nuestro sistema para poder luego ayudar. Entonces, sigamos. Es mostrar a través de imágenes. ¿Se dieron cuenta aquí? Mostrar a través de una imagen. Y quiero que se respondan ahorita estas 2 preguntas. ¿De qué me di cuenta de este movimiento? Muchas situaciones, ¿no? ¿Y a qué me hago cargo? Mostrar a través de imágenes lo que va a decir la palabra no puede. Porque yo respeto todos los enfoques psicológicos, terapéuticos, pero esta, así, rapidito. ¿Sí o no? ¿Necesitamos hablar? No. ¿Necesitamos horas y horas de exponer nuestros problemas? No. En 4 movimientos miramos un conflicto familiar. Sigamos. Entonces, poder identificar esa problemática y poderle dar un orden, ¿cierto? Sigamos. Y poder corregir esos desórdenes sistémicos que vienen de generación en generación a través de lo que tú puedas hacer hoy en el presente. Ok, sigamos. Ojo con esta frase, se van a llevar esta frase. El hijo representa en el síntoma, o sea, en la problemática de la familia, ¿cierto? Como en el caso de la chica, una dinámica en la familia que no queremos ver. Pregunto para su comprensión, ¿qué pasaba en esta pareja? ¿Cuáles piensan ustedes que serían en este ejemplo el fondo de esa situación, de esa separación de esa pareja? Que no había pareja, ¿cierto? No hay pareja, pero ¿cuáles serían sus conflictos internos sexuales, infidelidad, no comprensión, sus valores, para que esa pareja esté como tan desunida, ¿cierto? Entonces es poder ver esas incomprensiones y en este movimiento son los niños, ¿sí? Los que están afectados, pero ¿quién tiene que ir a la terapia? ¿Los niños o los adultos? Los adultos. Sigue, por favor. Entonces puedes hacer todo tipo de situaciones que te generen inconformidad, desorden. Podemos trabajar la terapia de constelaciones, restablecer esos vínculos con los padres, despedirse de sus hijos muertos, de los niños por aborto, niños que no le pudimos dar como esa despedida desde un ritual, ¿cierto?
podemos trabajar a nuestros niños menores de 10 años como papás, pero después de 12 años el niño puede hacer su propia terapia, ¿vale? Reparar todos esos vínculos o sanar temas que tengan que ver con tus hermanos, tus heridas de niño interior, las relaciones de pareja, ¿sí? Abandonar deseos de morir, porque toda esa situación también tiene que ver con ancestros. Muchas situaciones de suicidios y homicidios hay que revisar qué pasó atrás. Reparar las culpas ancestrales, restituir a los incluidos, superar las cargas, el tema de la enfermedad, comprender de dónde viene, la parte emocional, ¿cierto? Y bueno, desbloquear los temas de productividad, todos los que tenemos emprendimiento. Mañana vamos a entender por qué. Mañana vamos a hablar de los desórdenes de amor y voy a hablar un poquito del tema financiero y del tema de nuestros bloqueos desde el árbol en tema de dinero, ¿ok? De nuestro proyecto de vida, de por qué no vamos en tema de vocación y profesión, por qué estudié 3 carreras y terminé haciendo otra cosa, ¿cierto? Todos esos temas mañana los vamos a incluir un poquito. Bueno, creo que todos los temas que tengan que ver con traumas también. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas. ¿Pueden haber preguntas? No. Yo acabo de ver una diapositiva que decía hermanos evanescentes. Ok, me encanta. Esto creo que está muy bien estudiado. A razón de muchas investigaciones, en Inglaterra se dieron cuenta que muchas madres, mamás en gestación, dieron a luz un hijo, pero hicieron como unos estudios de sus membranas, de su endometrio, y se dieron cuenta que la cantidad hormonal, ¿sí?, era exagerada, siendo que había nacido solo un bebé. Entonces, estos estudios empezaron a generarse como más inquietud, más curiosidad, y se dieron cuenta que tenemos más del 10% de las gestaciones en el mundo de mujeres embarazadas, más del 10% vienen con 2 bebés gemelares. Pero que en el camino, uno de esos bebés, por amor ciego, reparando el sistema, vengo aquí para que, a ver qué saben ustedes, ¿cierto? Señores, padres y familia, doy mi vida y me absorbo, evanescente, ¿cierto? Entonces ahí solamente nace uno. Entonces, ¿qué pasa con el que nace? Eso sí que lo he visto en terapia muchísimo, muchísimo. Vienen por tema de vacío, es que no sé qué hacer, Marta Yemira, es que mire, yo tengo buena pareja, una pareja que amo, económicamente estable, tengo 2 hijos que están en perfecta salud, pero yo ¿por qué me siento vacía? Me siento que nada me satisface, no me siento plena, no tengo alegría y yo me puedo dar todo, o sea, lo que mucha gente tiene, yo lo tengo, me siento así. Y me han diagnosticado depresión y resulta que estoy tomando medicamento para esto y eso ha empeorado. Entonces resulta que es las constelaciones, no yo soy terapeuta, soy una herramienta, pero es el sistema de la persona a la que debe dar la información, que evidentemente algunos de esos casos ella venía con una hermana o un hermano gemelo, y que ese vacío de su alma es la desconexión que tienen de esa pérdida, que no sabía que existía, pero que estaba ahí. Y como no sabían, pues no le han hecho el duelo, y es, ¿qué más que la vida que vienen juntas? En los hermanos gemelos, si conocen hermanos gemelos, en los hermanos gemelos es más el vínculo que hay entre ellos que con la propia madre. Es más el vínculo que hay entre ellos que con la propia madre. Entonces, si viene con su hermanito o hermanita aquí en gestación, ¿qué sintió el que vivió, el que sí nació? Sintió la muerte tan cerca de la pérdida de su hermano o hermana, que obvio, esas memorias las tiene en su cuerpo. Y solo esto se ve desde constelaciones familiares, sea por género. Bueno, muchas gracias.
superan la falta de información sobre los ancestros? Maravillosa pregunta. Tú dices, resulta que es que yo tengo mi mamá, mi papá, pero mi papá era huérfano, o mi papá era de un papá que no le dio el apellido, solo se conoce el árbol genealógico por parte de la abuela paterna, y de mi papá no se sabe nada, ¿cierto? Ahí está lo bonito del árbol y el estudio del árbol genealógico, la metagenealogía y las constelaciones. Te dan la posibilidad de accesar a la información inconsciente que está en tu cuerpo, que está en tu campo familiar. Es decir, aunque tú no los conozcas, mañana vamos a hacer un ejercicio para que te des cuenta que sí están ahí y que sí es posible que tú los sientas. Es que la información está allí. Tú tienes a los abuelos aquí, tú eres tus ancestros, tú eres tu árbol genealógico, de 12, 13, 14, 15, las generaciones que tú sientas. Ahí está la información. Esa sabiduría, esas cosas bonitas, esa sabiduría que tú tienes, miremos de dónde viene. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por allí. Hola, aquí. Hola. Una pregunta. ¿Es cierto que las mascotas que se han tenido también ocupan un lugar en el espacio que hay, que quedan los vacíos? ¿Esas mascotas deben ocupar un lugar en la vida de la persona? Sí, también, claro. O sea, en tema de mascotas hay todo, desde constelaciones. Yo constelé mis mascotas cuando han tenido enfermedad también, porque las mascotas reflejan, son parte del sistema, ¿cierto? Hacen parte de nuestra vida cotidiana, ya son parte, las hemos humanizado tanto que hacen parte de nuestra vida y ya están en un lugar especial en el campo familiar. Entonces, también se generan desórdenes cuando le damos más atención a una mascota que a nuestros propios hijos, cuando le damos más atención a la mascota que a la pareja, ¿cierto? Entonces hay que ubicar a la mascota también desde esa honra de nuestra pareja y nuestros hijos, dándole el lugar que le corresponde.